es bien interesante porque saben cuando les conviene. Tú recuerdas, no el aeropuerto que ahora está hundiéndose, sino el primer aeropuerto que se construiría en San Salvador Atenco. Hay documentación y hay evidencias claras de que en esa época los priistas se querían robar, bueno, o estaban enojados con los macheteros de San Salvador Atenco porque les desbarataron un negocio de 120,000 millones de dólares en lo inmediato. Pero voy a lo siguiente, mira, saben contar cuando les conviene, porque, bueno, ya te lo dice Xóchitl Gálvez, pero además, recuerda a Enrique Peña Nieto, faltan 2 minutos para llegar, 3 minutos para llegar, no menos, 5, es decir, era incapaz también de leer un libro, y ellos nos llevaron a la reforma educativa que criminalizó, que sometió, que iba a acabar con la educación pública básica. Así que tienen, yo digo que mira, saben cuando les conviene. Alito Moreno, ¿cuánto se robó? Y está documentado de la gubernatura de Campeche. ¿Cuánto? Entonces, solo cuando les conviene. Y cuando yo me pregunto, verdaderamente invirtieron en educación pública estos señores. Nunca. La educación pública básica caminó por inercia, pero además, mira, tú lo decías, la industria extranjera se llevaba los grandes, o la industria privada editorial se llevaba los grandes contratos cuando tenemos con qué imprimirlos. Este país tenía con qué imprimirlos desde mucho antes, desde el gobierno de Peña Nieto, desde antes, o sea, siempre ha tenido sus imprentas, pero pues se convirtió en un negocio para empresarios de la iniciativa privada. Así que la educación nos va a dar un buen tramo, pero mira, también tenemos la respuesta que viene inmediato del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Por qué no lo escuchamos y me comentas o comentamos qué representa, qué verdaderamente es lo que está haciendo Morena? Ya lo dijiste, lo que va a hacer el presidente, lo que va a hacer con los especialistas que formaron parte de la elaboración de estos libros, y vemos la respuesta o la posición de lo que va a ser, yo supongo, de los gobernadores de Morena a partir de ya prácticamente. Por ahí creo que tenemos a Alfredo Ramírez Bedoya, ¿cierto? En estos días, en estos tiempos, somos testigos todas y todos de esta embestida de la derecha, del conservadurismo, del oscurantismo que pretende cancelar el derecho de las niñas y los niños a la educación pública a través de los libros de texto. Ya se desenmascararon, fíjense nada más, están pidiendo a algunos líderes de la derecha arrancar las hojas y quemarlas de los libros. Imagínense, mandar a la hoguera, como en la época medieval, como en la época de la Santa Inquisición, a los libros. Eso es terrible. Bueno, en los peores momentos de la humanidad, los personajes más siniestros son los que precisamente quemaron libros, como Hitler, como Pinochet. Eso no debe de ninguna manera ser. Aquí en Michoacán, en mi gobierno, no nada más estamos a favor de entregar los libros de texto gratuito, que ya los estamos distribuyendo, sino que aparte también hemos distribuido más de 200,000 libros diversos de lectura en primarias y secundarias. Vamos a defender como gobernador el derecho de las niñas, de los niños a la educación, a la formación y a la cultura. La Cuarta Transformación tiene todo un modelo educativo, la nueva escuela mexicana, y estos libros de texto ya anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, y yo lo refrendo. Me visitó hoy Leti Ramírez, la secretaria de Educación, aquí en mi oficina en Morena, en Casa Michoacán, y desde el martes va a estar Leti explicando a todas las mexicanas y mexicanos estos nuevos libros de texto. Así que un acierto más de la Cuarta Transformación. Y amigas, amigos, estamos en favor de la educación pública, universal, para todos, laica. Y siempre agradezco yo a los maestros y maestras de Michoacán, a su vocación, a su convicción de educar, esa convicción social fuerte que tienen las maestras y maestros de Michoacán. Lo repito,
tenemos un año, el primer año escolar completo en Michoacán. Gracias a todas y a todos los maestros de nuestro estado. Un abrazo. Y te haría una pregunta antes de que cambiemos de temas y los libros nos van a dar para un buen rato, pero yo te preguntaría, verdaderamente en algún momento, a pesar de los embates, a pesar de la represión de los gobiernos de Peña, de Calderón, en algún momento los maestros han perdido la iniciativa para enseñar. A ver, mira, yo como experto en didáctica, y por eso era relevante señalar que me dediqué casi 30 años a formar docentes en 3 países distintos, en 3 niveles, profesores de nivel medio superior, profesores de nivel superior, y también capacité a profesores de posgrado, incluso en tareas de investigación. Yo siempre señalé una cosa que es muy relevante. Cualquier reforma educativa, si no toma en cuenta a los maestros, es letra muerta. Porque quienes estamos en el aula, en el contacto con los estudiantes, somos los maestros. Entonces, las reformas pasan o no pasan dependiendo de si se toma en cuenta o no a los maestros. Yo quisiera que los panistas nos dijeran, o los priistas, Alito Moreno, que ya van de salida, que van a la extinción, ¿cuándo tomaron en cuenta ellos al magisterio para la elaboración de los libros de texto? Porque ahora sí resulta que se preocupan por el contenido cuando ellos ya los vimos gobernar. Aquí el gran problema, Paco, si te fijas, la narrativa de la panista Xóchitl Gálvez, que formó parte del narcogobierno de Vicente Fox, que tenía como director de la AFI a Genaro García Luna. Bueno, Xóchitl Gálvez formó parte de ese gobierno y nos debería una explicación de su relación con Genaro García Luna, porque nos va a salir igual que Santiago Krill, que era secretario de Gobernación y nunca se enteraron de lo que hacía García Luna. Bueno, hay que recordar entonces que Xóchitl Gálvez ya gobernó este país. ¿Qué hizo por la educación? ¿Tomaron en cuenta a los profesores? Ahorita en los comentarios alguien recuerda, por ahí alguien recordó de el ridículo en el que una niña de primaria puso al tal Aurelio Nuño, que era el secretario de Educación con Enrique Peña Nieto, instrumentalizador o instrumentista de la reforma educativa, que tampoco venía de ahí. Ya de ahí quien daba órdenes y las acataban era el nini, Claudio X González. Pero recordemos que Aurelio Nuño, una niña, lo corrigió porque dijo leer en vez de leer. Eso es lo que sucede. Mira, ahorita me metí a ver la semblanza del nini Claudio X González. Aquí está su currículum. ¿Qué sabe de educación ese señor? Se supone que estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Ah, bueno, es abogado. Podríamos creerle que sabe de leyes. Luego dice que tiene una maestría en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts. ¿Ok? 1990. Entonces, si tú observas, Paco, bueno, pues a lo mejor este señor terminó la licenciatura en Derecho e inmediatamente se fue a la Universidad de Tufts y logró algo que poca gente logra, pero que sí se podría lograr. Terminar una maestría y titularse en 3 años. Pero lo que no checa, Paco, es que en su currículum dice que 1 año después era doctor en Derecho y Relaciones Internacionales. 1 año después, o sea, tú terminas una maestría, este nini terminó una maestría en 1990, se tituló y 1 año después ya estaba titulado de doctorado.
Pues mira, los que nos dedicamos a la educación, yo dirigí el sindicato de académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, me tocó atender concursos por oposición muy serios con investigadores a nivel internacional. No es creíble absolutamente que hagas un doctorado en un año, a menos que sea un doctorado patito. Así que este Nini, antes de ponerse a hablar de educación, nos debería explicar cómo es que en un año cursó un doctorado y se tituló. Paco, un doctorado, incluyendo la titulación, te puede durar tranquilamente 4 años. 4 años. Y otro detalle. A ver, ¿quiénes son los que están poniendo el grito en el cielo por la cuestión de los libros de texto? Bueno, pues la Unión Nacional de Padres de Familia. Bueno, ahorita estoy en el portal de esta organización y ya me metí a ver su directorio. Bueno, a ver, en primera, si son padres de familia, Paco, pues nos tendría que explicar su presidente, Luis Arturo Solís Bravo, o su vicepresidenta, Yuli Mendoza García, o el vicepresidente 1, Gerardo Pineda Martínez, o la directora general Guadalupe Alvarado Vázquez, y así en todo ese directorio. Primero nos tendrían que explicar esta gente que son padres de cuántos hijos, porque nos podríamos llevar la desagradable sorpresa, Paco, que en el directorio de la Unión Nacional de Padres de Familia haya gente que no tiene hijos. Eso es lo primero. Segundo, nos tendrían que decir si sus hijos están en escuela pública o en escuela privada. Porque si tienen a sus hijos en escuela privada, pues hay que decirles, saquen las manos de la escuela pública, porque ustedes no tienen nada que ver. Sus hijos van a una escuela privada, que es lo más probable. Tercero, Paco, ¿quién eligió a estos señores? A ver, Paco, algo increíble. La verdad, los que están siguiendo esta transmisión, por ejemplo, Blanca Toledo, que nos está siguiendo en YouTube. A ver, la verdad, seamos sinceros. ¿Esta gente fue electa en un proceso democrático? No. ¿Representan a todos los padres de familia de México? No. ¿Representan a los padres de familia de Landa de Matamoros, acá en la Sierra Gorda de Querétaro? Absolutamente no. Sí, ahí están compartiendo el portal de estos personajes, Paco, que deberíamos de saber quiénes son, qué representan, quién los eligió, desde cuándo son dirigentes. Porque, a ver, Paco, ¿tú crees que sus hijos están permanentemente en la primaria? O sea, tú dime por qué un papá, un padre de familia que tenga a una niña en 4º de primaria va a querer decidir sobre los libros de texto a nivel nacional cuando esa chiquitina en 2 años deja la primaria. Y el papá tiene que ver con los libros de primaria que ya no tienen que ver con sus hijos. Por eso es relevante saber que esta gente nos diga en qué nivel están sus hijos. ¿Qué tal si nos encontramos con la sorpresa de que sus hijos ya están en estudios universitarios, o como Claudio X González, están en la Universidad de Tufts, ¿no? O estudian en el TEC de Monterrey, pero se creen con el derecho de opinar sobre los libros de texto de la educación pública. La verdad que sí es importante que nos demos cuenta y que nos preguntemos a quién representan estos señores. Porque ya termino con esto, Paco. Vi que en algunos de los comentarios de la gente que está criticando los actuales libros de texto, que señalan, por ejemplo, que estos libros de texto están ideologizados. Pues miren, voy a ser un poco fuerte, Paco. Yo les diría a Claudio X González, a Aurelio Nuño, Enrique Peña Nieto, a todo el directorio
todo el directorio de la Unión Nacional de Padres de Familia, que están muy babosos, hiper babosos, más babosos que un caracol después de 3 días de lluvia. O sea, a ver, todo está ideologizado. Y para comenzar, los primeros ideologizados es la Unión Nacional de Padres de Familia, el Alito Moreno, Aurelio Núñez, los panistas, Marco Cortés, que están en contra de la educación pública. Ese es el gran problema. Y están en contra de la educación pública porque la reforma laboral, disfrazada de reforma educativa, empujada por el Nini Claudio X González, en realidad lo que buscaba era la privatización de la educación porque es un gran negocio. Hoy vimos los contratos para las editoriales y publicar los libros de texto gratuitos. Estamos hablando de contratos de decenas de millones de pesos y en algunos casos de centenares de millones de pesos. Ellos lo que quieren en realidad es cerrar la escuela pública, pasar todo a escuelas privadas, cobrar, poner negocios y poner guarderías como la guardería ABC, donde murieron decenas de chiquitines. Y recordemos que la dueña de esa guardería, que veía a los niños como mercancía y como negocio, era ni más ni menos que una familiar de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Eso es lo que los panistas quisieran. Privatizar el Kinder Campanita, el Kinder Bambi, la primaria Morelos, la primaria Hidalgo, las secundarias federales. Ellos quisieran privatizar los Cebetis, los Conaleps, los CCHs, los colegios de bachilleres, para ellos rentar una casa y luego poner una lona en donde se diga Universidad Patito, Campus Querétaro, Universidad Patito, Campus Tlalnepantla. Y después lanzar al mundo a egresados como el Nini Claudio X González, que dizque en un año se echó un doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Ja, ja, ja. Pues esto demuestra, se supone que toda su vida estudió para abogado. ¿Qué sabe de educación? Nada, absolutamente nada. Ahora, ¿qué sabe de educación pública? Bueno, pues que el señor Nini Claudio X González nos diga en qué primaria pública estudió, en qué secundaria pública estudió y en qué bachillerato público estudió. Porque te aseguro, Paco, que es muy probable que estos señores que opinan sobre la educación pública nunca hayan puesto un pie como estudiantes en escuelas públicas. Vamos, ni siquiera para el concurso de la reina de la primavera. O sea, si toda su vida se la han pasado en escuelas privadas, ¿qué tienen que opinar de la escuela pública? Por eso es muy importante revisar con lupa a la Unión Nacional de Padres de Familia, que recordemos, nació históricamente para oponerse a Adolfo López Mateos, justamente para la distribución de los libros gratuitos de texto. Por ahí un caricaturista de la jornada, creo que era Hernández, posiblemente Hernández, sacó una caricatura en estos días en donde dicen lo que más les molesta es la palabra gratuito. Porque la derecha, los panistas, Xóchitl Gálvez, Vicente Fox, Marco Cortés, Lili Telles, Denise Dresser, Aguilar Camín, todo lo que ellos quieren es hacer negocio con la educación y hacer negocio con la salud y hacer negocio con las pensiones. Por eso la señora Xóchitl Gálvez propone que todos los empleados públicos, yo lo soy, por ser profesor del Instituto Tecnológico de Querétaro, quiere que paguemos seguros de gastos médicos mayores de 70,000 pesos mensuales, a pesar de que existe el ISSSTE. Entonces, estamos ante gente totalmente ignorante, patético, y no hay más patético. Creo que, mira, quizás sea el único país en el mundo
al tal Alatorre, que no sé ni cómo se llama, nomás sé que se apellida Alatorre porque hace años que yo no veo televisión azteca, ya nada más le faltó decir que el comunismo iba a ser inoculado o los libros de texto los iban a comprimir con técnicas de nanotecnología y los iban a meter por la punta de una aguja y iban a inocularles a los niños los libros de texto con virus comunista mientras se estaban poniendo vacunas COVID. Ese es el nivel de ridiculez de esta gente. Pues mira, yo creo que sí va a dar mucho para atender el tema de la educación.